Buenos días y bienvenidos a este tercer vídeo correspondiente al tema 3 de la asignatura. En este vídeo vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes del tema número 3, que espero que os resulte útil. Empecemos. En primer lugar vamos a hablar de las fases que existen en el proceso econométrico, en el proceso de construir un modelo econométrico. La primera es la especificación, que consiste simplemente en identificar aquellas variables relevantes para el modelo en cuestión que estamos analizando y expresarlas de la forma adecuada, es decir, formular una ecuación o varias ecuaciones, en nuestro caso una única ecuación. La segunda parte es la estimación. Ese modelo que hemos especificado en la fase 1, ahora tenemos que estimarlo, y estimarlo significa calcular el valor de sus parámetros o estimar el valor de sus parámetros. La tercera etapa es la validación. La validación simplemente es verificar que ese modelo que hemos construido y que hemos estimado cumple con las hipótesis básicas necesarias para garantizar que todo está bien. Por último, está el uso. Si todo, según la etapa de validación, el modelo funciona, estaría el uso. Y el uso que podemos darle a un modelo econométrico pues es variado. Podemos utilizarlo para predecir nuevos valores, podemos utilizarlo para hacer simulaciones o podemos utilizarlo para interpretar el valor de los parámetros. Nosotros vamos a analizar en detalle cada una de estas 4 etapas a lo largo del curso. De hecho, hay un tema correspondiente a cada una de estas 4 etapas. De momento, simplemente necesitáis quedaros con la idea general. Dicho esto, ¿cuáles son los elementos de un modelo econométrico? En primer lugar, tenemos una variable dependiente. Esto ya lo hemos hablado en clase y es simplemente la variable que mide los efectos. Acordaos, variable dependiente, efectos, variables independientes, las causas. Por tanto, tenemos una variable dependiente que mide los efectos y una o varias variables independientes que miden las causas. Además de las variables, tenemos otros elementos que llamaremos parámetros. Los parámetros, que es precisamente lo que vamos a estimar en la fase 2, en la fase de estimación, pues son una parte muy importante en el proceso econométrico porque precisamente en trabajar con ellos es en lo que se centra este trabajo. Además de esto, tendremos una perturbación aleatoria, que esto siempre va a aparecer. Y esta perturbación aleatoria también tiene un papel central en el proceso econométrico porque, como veremos, los residuos, las perturbaciones, tienen que cumplir determinadas características. Dicho todo esto, vamos a ver cuáles son las hipótesis básicas que han de cumplirse para que un modelo podamos decir que es adecuado y que está bien. Hay básicamente 9 características que tiene que cumplir un modelo. Las 3 primeras tienen que ver precisamente con esa perturbación aleatoria a la que hacía referencia. En primer lugar, las perturbaciones aleatorias tienen que tener media cero. Esto significa que independientemente de que puedan tomar un valor concreto en un momento determinado, su esperanza, su media, es cero. Esto lo vamos a ver claramente cuando trabajemos con Gretel y grafiquemos los residuos. Veremos que si el modelo está bien especificado, lo que va a suceder es que estos residuos se distribuyen aleatoriamente arriba y abajo del cero, pero en promedio tienen un valor de cero. La segunda característica que vamos a exigir es que todos los residuos tengan la misma varianza. A esto le llamamos homocedasticidad. Si no se cumple esta condición, es decir, si distintos residuos tienen distinta varianza, hablaremos de que tenemos un problema de heterocedasticidad. Lo que nos interesa es que la varianza sea siempre la misma y diremos que el modelo es homocedástico. Y por último, la tercera condición que vamos a exigir a los residuos es que no aparezca autocorrelación. La autocorrelación es un concepto que matemáticamente se expresa simplemente diciendo que la covarianza entre dos residuos cualquiera, entre dos perturbaciones cualquiera, es igual a cero. Intuitivamente se entiende muy bien con un ejemplo. Supongamos que tenemos dos estudiantes de ICADE, Ana y Bernardo, y nosotros hemos construido un modelo econométrico que trata de medir el tiempo que tardan en llegar a la universidad en función de la distancia a la que viven. En este caso, la variable dependiente sería el tiempo que tardan en llegar a la universidad y la variable independiente sería la distancia a la que viven. Bien, el hecho de que Ana hoy haya llegado tarde a la universidad, en principio no afecta en absoluto a Bernardo, de tal forma que Bernardo llegará temprano o llegará tarde con independencia de que Ana haya llegado tarde. En este caso estamos hablando de ausencia de autocorrelación y es justamente lo que nos interesa que suceda. Pero ahora imaginemos que Ana y Bernardo viven en el mismo barrio y Ana ha llegado tarde
porque había obras en su barrio y al haber obras en su barrio el autobús ha tardado mucho tiempo en llegar. Entonces, muy probablemente, Bernardo también llegue tarde. Aquí tenemos un problema de autocorrelación. Hay dos residuos, el de Ana y el de Bernardo, que van a tener autocorrelación positiva. La cuarta y la quinta condición que vamos a exigir para que nuestro modelo esté bien tienen que ver con la matriz de datos, con la matriz X. La cuarta condición es lo que llamamos exogeneidad, que significa que no exista correlación, que no haya covarianza entre los valores de las X y las perturbaciones. Es decir, que la covarianza de cualquier X con cualquier perturbación es igual a 0. De no cumplirse esta condición, vamos a tener problemas muy graves. Que aparezca un problema de exogeneidad es bastante grave porque implica que nuestros estimadores van a ser sesgados, que además van a ser inconsistentes y que además van a ser no óptimos. Acordaos lo que significa esto, que un estimador sea sesgado significa que la esperanza del estimador es distinto al verdadero valor del parámetro poblacional. Cuando decimos que además van a ser inconsistentes, significa que este problema no se arregla cuando aumentamos el tamaño de la muestra. Y si además decimos que no son óptimos, lo que estamos diciendo es que no son los de mínima varianza. Por tanto, cuando tenemos un problema de exogeneidad, tenemos un problema muy grave. Hay varias razones por las que puede aparecer un problema de exogeneidad en un modelo, pero la causa más frecuente, más habitual, es que nos hayamos olvidado incluir alguna variable independiente muy relevante. La quinta condición que vamos a pedir a nuestro modelo, que también está relacionada con la matriz de datos, es ausencia de multicolinealidad perfecta. Multicolinealidad perfecta significa que hay dos variables independientes, dos o más variables independientes, de tal forma que una de esas variables independientes es una combinación lineal perfecta de otras variables independientes. Imaginemos un modelo, el modelo con el que estamos trabajando, tiempo que tardo en llegar a la universidad, en función de la distancia. Pero en vez de considerar una única variable independiente, distancia en kilómetros, voy a considerar dos, distancia en kilómetros y distancia en metros. En este problema, en este ejemplo, el problema que tenemos es que, si os dais cuenta, la distancia en metros es una combinación lineal perfecta de otra variable independiente, la distancia en kilómetros, porque la distancia en metros es igual a 1000 por la distancia en kilómetros. Una variable independiente, distancia en metros, es combinación lineal exacta de otra variable independiente, distancia en kilómetros. Tenemos un problema de multicolinealidad perfecta. En este caso lo que sucede, esto es un problema muy grave, y es que lo que sucede es que el modelo no se puede estimar. Y al no poderse estimar, no podemos calcular nada. Como digo, un problema muy grave, pero afortunadamente muy fácil de solucionar. Eliminamos la variable, que es combinación lineal exacta, del resto de variables independientes, y problema arreglado. De hecho, veremos que en Gretel, en ocasiones, el propio programa ya lo hace de manera automática. También suele o puede aparecer un problema de multicolinealidad imperfecta grave. ¿Esto qué significa? Que hay una variable independiente que no es combinación lineal exacta de otras variables independientes, pero sí presenta una alta correlación con ellas. Acordaos, correlación, estamos haciendo referencia al concepto que vimos en el primer cuatrimestre, el coeficiente de correlación, y vemos que tenemos un problema de multicolinealidad imperfecta grave cuando hay dos variables independientes cuyo coeficiente de correlación es superior a 0,8 o 0,9. También lo vamos a ver, eso con Gretel se hace de manera muy sencilla, y cuando sospechemos que pueda haber un problema de multicolinealidad imperfecta grave, ya veremos cómo vamos a sospecharlo, en ese caso nos iremos a calcular la matriz de correlaciones, y si verificamos que hay dos variables con una correlación muy alta, pues podremos concluir que hay un problema de multicolinealidad imperfecta grave. Esto es más difícil de solucionar que en el caso de la multicolinealidad perfecta, pero ya lo trataremos más adelante. De momento basta con que entendáis el concepto. Adicionalmente vamos a pedir 4 condiciones más que ya tienen que ver con la especificación del modelo. Las 3 primeras tenían que ver con las perturbaciones, las 2 siguientes tenían que ver con la matriz de datos, las 4 últimas condiciones que vamos a exigir tienen que ver con la especificación del modelo. En primer lugar, vamos a exigir linealidad en los parámetros. ¿Esto qué significa? Que nuestras betas no pueden estar elevadas al cuadrado, ni podemos tomar logaritmos ni raíces cuadradas. Eso, de hecho, podemos hacerlo con las variables independientes y la dependiente, ya lo veremos en el tema correspondiente, pero no podemos hacerlo con los betas. Así que, condición de linealidad en los parámetros significa que las betas tienen que ser betas, no pueden estar elevadas al cuadrado ni nada por el estilo. La siguiente condición que vamos a exigir es que no haya errores de medida. Esto significa, pues, como su propio nombre indica, que no hayamos cometido errores al medir tanto la variable dependiente como la variable independiente, porque si hemos cometido errores, esto nos va a sesgar los resultados, que por tanto van a dejar de ser válidos.
Además, vamos a pedir que el modelo tenga lo que llamamos estabilidad estructural. Estabilidad estructural significa que las betas no varían ni en el tiempo ni en el espacio. Bien, imaginemos que yo estoy construyendo un modelo econométrico en el que estoy representando el número de horas que una persona ve la televisión, esa sería mi variable dependiente, en función de la edad que tiene esa persona, que esa sería mi variable independiente. Nosotros cogemos un conjunto de datos, un conjunto de personas, una muestra y estimamos los betas. Bien, ¿es razonable pensar que esos betas que he calculado hoy, aquí en Madrid, en el año 2019, van a ser los mismos que los que habría obtenido hace 50 años en España? Pues seguramente no. Los betas van a ser distintos. En este caso no se cumple esta condición de estabilidad estructural. Los betas van a cambiar en el tiempo. Del mismo modo, penséis que estos betas obtenidos en Madrid serían los mismos betas que yo obtendría si me voy a otro país, como por ejemplo a Sudáfrica, pues probablemente tampoco serían los mismos. Tampoco hay estabilidad estructural en el espacio. Esto significa que nuestro modelo, estimado con datos Madrid 2019, probablemente tengan validez para un entorno espacial y temporal similar. Probablemente esos betas sean los mismos desde hace 5 años y sigan siendo los mismos dentro de 5 años en un país como España. Pero no es generalizable ni a cualquier país ni a cualquier momento temporal. Tenemos que tener en cuenta esto de cara a cómo utilizamos el modelo posteriormente. Bien, esta condición de que las betas no cambien es lo que denominamos estabilidad estructural. Y por último, la condición que vamos a exigir en último término es que si estamos trabajando con datos temporales, es decir, con series temporales, a efectos de calcular modelos econométricos, tenemos que exigir dos cosas, o mejor dicho, una o la otra. La primera cosa que podríamos exigir es que los datos sean estacionarios, es decir, que no tengan tendencia. Queremos datos que no tengan tendencia ni creciente ni decreciente, es decir, que tengan tendencia a cero, que se mantengan estables, oscilando en torno a un determinado valor. Si esto sucede, podemos desarrollar nuestro modelo econométrico sin ningún problema. Si por el contrario son datos no estacionarios, es decir, que tienen tendencia, ya sea positiva o negativa, entonces tenemos potencialmente un problema. En este caso, que los datos tengan tendencia, tenemos que exigirles que los datos sean cointegrados. Que los datos sean cointegrados es un concepto que matemáticamente es un poquito complejo, quedaros simplemente con la idea intuitiva. Significa que si yo tomo diferencias entre una serie y la otra y luego calculo la correlación entre estas diferencias, esa correlación va a ser muy baja. En este caso los datos no están cointegrados. Si la correlación de estas diferencias es alta, diremos que los datos están cointegrados. Si los datos están cointegrados, perfecto, podemos aplicar nuestro modelo econométrico sin ningún problema. Si los datos no están cointegrados, vamos a tener un problema, porque podemos generar una regresión espuria. Esta regresión que ya hablamos en clases anteriores, en las que decíamos que la correlación entre dos variables es muy alta, pese a que esas dos variables no tienen nada que ver. La correlación existente, por ejemplo, entre el aumento de la temperatura del planeta y el número de piratas. Aparece un coeficiente de correlación muy alto, que se debe no a la causalidad, sino a la casualidad. Es un ejemplo de regresión espuria. Bien, cuando trabajamos con datos temporales con tendencia y que no están cointegrados, tenemos un riesgo muy alto de generar regresiones espurias. Por eso, si nuestros datos temporales tienen tendencia, vamos a exigir siempre que estén cointegrados. Bien, y con esto finalizamos este breve vídeo resumen del tema número 3. Espero que os haya resultado interesante y, como digo siempre, sobre todo útil. Nos vemos en el próximo vídeo.